¿Por qué nos ordenó marcharnos? ¿Por qué no solo llamó a Shaitear? ¿Quería que los tres estuvieran a solas sin que nadie los molestara? ¿Por qué Momonga estaba gritando? Eran las preguntas que acosaban la joven mente de Aura. La pequeña guardiana corría a través de los largos pasillos del 9º piso. Le faltaba el aliento, estaba sudando, y sin embargo, podía sentir un frío recorriéndole el cuerpo. Avanzaba preocupada mientras se esforzaba por escuchar lo que pasaba en la sala del trono que cada vez se encontraba más lejos. Pronto un pensamiento estúpido llegó a su mente. No cerré las puertas, tonta. Susurró para sí misma la guardiana. Aura quería pensar en qué hacer en una situación como esta. Para empezar, no quería creer que los seres supremos estuvieran peleando, pero si fuera así, no quería que se lastimaran entre ellos, no quería interceder, no quería enfrentarlo. Ni siquiera quiso escuchar a Momonga gritar, y le daba miedo recordar esa aura que lo cubría cuando entraron. Le daba miedo ver al amable Overlord enojado. Aura intentaba aclarar su mente. Deseaba saber en qué debía hacer en una situación como esta, pero ahora en todo lo que podía pensar, era en esas estúpidas puertas. Onne-chan. El grito de su hermano, sacó a Aura de sus pensamientos. Y al voltear, la guardiana se encontró con el rostro torcido de su pequeño hermano, quien se encontraba llorando. Me duele, Onne-chan. Le gritó, casi suplicante. Al verlo con esa expresión de dolor y miedo, Aura lanzó a su hermano hacia sus manos, y siguió corriendo, ahora con su gemelo en brazos. Omer, quien aún mostraba estar sufriendo, se quitó su guante y reveló que su pequeña mano se encontraba hinchada y tenía un tono morado. ¿Está rota?, se preguntó la elfa oscura al ver aquella herida. Tras quitarse el guante, Mer, el druida, recitó un hechizo simple y curó sus heridas. ¿Cuánta fuerza use para dejarlo así?, se preguntaba nerviosa la hermana. El no medir su fuerza con la persona que amaba, era prueba de que la guardiana estaba preocupada. Y mientras avanzaba por los largos pasillos, la elfa oscura maldijo su propia inmadurez e inexperiencia. Envidió entonces las prodigiosas mentes de Albedo y de Miurge, quienes seguramente sabrían qué hacer. Pero si alguien tan torpe como Aura se encontraba a los tres seres supremos peleando, Aura agitó su cabeza intentando sacar las ideas extrañas de ella. Y entonces la guardiana maldijo su inmadurez y falta de experiencia. Experiencia, esa palabra resonó fuerte en la mente de Aura. Ella misma no sabía qué hacer, no entendía cómo debía actuar. Pero quizás la guardiana con más experiencia en combate, encontraría una forma de tratar con los seres supremos sin tener que tomar un bando. Podía que incluso pudiera evitar un enfrentamiento. Tomó a aquella molesta vampira como la luz de su esperanza, y a partir de ese momento corrió con la mente en blanco, mientras intentaba llegar hasta donde se encontraba su otra hermana. Dentro de la antigua habitación del alquimista, una valquiria sangrienta se encontraba vigilando a la demonio maldita que esperaba su juicio. Albedo, quien tenía prohibido tocar cualquier cosa dentro de la habitación, jugueteaba con las ropas prestadas del amigo, mientras tenía una expresión de aburrimiento en su cara. ¿Por qué se encontraba tan tranquila?, se preguntó Shaitear al ver a la súcubo. Pero como buena guardiana, ella no preguntaría nada a su prisionera, así como nunca intentó medir con palabras con sus enemigos. Tengo que cumplir con mi deber, se repetía la vampira, mientras reprimía su deseo de preguntarle a Albedo por qué había hecho todo lo que hizo el día de hoy. Yo amo a Momonga, Shaitear dijo casualmente la súcubo mientras jugaba con la cinta roja de sus ropas. Silencio, Albedo. Respondió la vampiro como respuesta. Su grito no nació de los celos, o por la pelea que habían tenido sobre quién sería la esposa de Momonga. Shaitear simplemente no quería escuchar a Albedo decir que todo lo había hecho por el amor que le tenía a Momonga. Shaitear sentía que si escuchaba un lo hice por amor perdería todo el respeto que tenía por la coordinadora de los guardianes. La vampiro reconocía el buen trabajo que hacía Albedo, la consideraba capaz y muy inteligente. Por lo que imaginarse que una mujer así podría dejarse llevar por sus sentimientos, aun si eso significaba olvidar su deber, le causaba asco. Acostumbrada a estar en primera línea, Shaitear descubrió hace mucho tiempo que su muerte era necesaria. Cada vez que peleaba contra aquellos extraños humanos de poderes descomunales, Shaitear sabía lo que estaba protegiendo. Y se sentía orgullosa de ello. Por lo que si algún día, un NPC o un guardián se atreviera a poner sus sentimientos por encima del deber para salvarla, ella mataría al insensato con sus propias manos. Si mi muerte los mantiene a salvo,
Con gusto moriré luchando era el pensamiento que mantenía viva a Shaitear mientras combatía las interminables hordas de enemigos. Pero entonces, Albedo, ignorando la advertencia, habló. Yo sé que tú amas a Momonga. Dije que guardara silencio, Albedo. Pero lo amas porque es un no muerto, ¿o acaso, es porque es un ser supremo? Preguntó Albedo con una sonrisa. Cállate. Shaitear no tenía órdenes de golpear a Albedo, pero el deseo de hacerlo se volvía. Ve dentro de tu corazón, analiza esos sentimientos, y una vez descifres por qué sientes eso, sé que harás lo correcto. ¿Por qué dices eso? Shaitear ya no se dignó en responderle a la súcubo, pero le inquietaban mucho sus preguntas. Ciertamente, porque amaba a Momonga. Los dos eran no muertos, y Shaitear tenía ciertos gustos excéntricos, pero ¿era solo por eso que lo amaba? ¿Tan solo por sus fetiches? ¿Tan solo por su apariencia? Y si lo amaba por ser un ser supremos, entonces ¿por qué no podía sentir lo mismo por los dos que habían vuelto? Shaitear notó una sonrisa de satisfacción en Albedo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa sonrisa? ¿En qué demonios estás pensando? Albedo. Se decía dentro de su mente. Tocaron la puerta. Shaitear lo ignoró. No tenía las órdenes para abrir. Los golpes se hicieron más fuertes. Se le había dicho que sería llamada cuando tuviera que volver a la sala del trono, y dado que Momonga se encontraba justo en la consola, lo más lógico sería que el propio Overlord la contactara por un mensaje. La persona que golpeaba la puerta parecía estar histérica. Pero Shaitear no abriría a nadie que no fueran los seres supremos, por su orgullo, por su deber. No abriría mientras Shaitear abre la puerta. Gritó agitadamente Aura. Dentro de su voz, había miedo. La puerta se abrió. Shaitear la abrió. ¿Qué sucede? Preguntó asustada la vampiro sangre pura. Aura se encontraba llorando, parecía desesperada. Y esos ojos desolados parecieron brillar ligeramente cuando encontraron a Shaitear. Aura intentó bajar su voz para que Albedo no la escuchara. Casi como un lamento, la guardiana del sexto piso dijo preocupada. Van a pelar, tenemos que llevarla, por favor, Shaitear. Aura estaba apretando los dientes. ¿Qué hacemos? Preguntó desesperada. El corazón frío de Shaitear le dolió al ver en ese estado a su pequeña hermana. En una fracción de segundo, entendió lo que la pequeña le quería decir. Cuando lleguemos haz lo que yo haga, le susurró Shaitear a la pequeña guardiana desesperada. Shaitear volteó al interior de la habitación, y con desprecio absoluto, observó a Albedo. ¿Tú planeaste todo esto? Se preguntaba la vampira mientras veía aquella maldita sonrisa dibujada en la cara de la súcubo. Portal. Una puerta maldita se abrió en el aire dentro de la habitación. Shaitear tomó las cadenas de Albedo y la arrastró hacia el portal, mientras hacía una señal a los elfos oscuros para que la siguieran. Shaitear apretó con fuerza su lanza. A diferencia de Aura, la vampiro sabía qué hace. Dependiendo de lo que se encontrara, ella. Pero Oroncino-sama, Buku Kuchagama-sama, denme fuerzas, suplicó la guardiana del primer piso. Momonga se encontraba sentado en completo silencio. El Overlord observó su propia mano con detenimiento, como si le desconcertara lo que veía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se cortó las uñas? ¿Cuánto hace que no sentía esa necesidad compulsiva por lavarse las manos? Todas esas cosas eran trivialidades, pero al darse cuenta de esas cosas, Satoru Suzuki se sintió más cerca de Momonga, y más lejos del humano que sentía. Aún era. Gritar no era un acto humano. Gritar era incorrecto, era equivocado para cualquier niño que tuviera más de 8 años. Un acto molesto y estigmatizado. ¿Cuántas veces durante sus primeros años de infancia, a Satoru Suzuki le dijeron que no gritara? ¿Cuánto hace que no lo hacía? Entonces, ¿qué había sido aquello? Sentado en el trono, esperando a que volvieran las guardianas, era todo lo que Momonga se preguntaba. Ciertamente, el comentario de Touch me lo enfureció. Pero, esa furia no era muy diferente a la que sentía día con día. La verdad era que en otro momento, una de sus compañeras de trabajo, le había dicho algo, tanto o más hiriente que esto. Y aun en aquella ocasión, Satoru Suzuki solo se mantuvo callado y sonriendo, mientras todos veían cómo era insultado por aquella personal. Quizás esa era la respuesta. Satoru Suzuki se hubiese mantenido en silencio ante las palabras de su amigo. Pero tras combatir al hombre de la lanza, enfrentarse a Rubedo, y a una posible traición de Albedo, era Momonga quien estaba a cargo. Había sido el Overlord quien había gritado, y ese no muerto, rey de la tumba,
No se quedaría callado mientras alguien cuestionaba el amor que éste tenía por aquellos hijos que le fueron encomendados. Aunque ahora que lo pensaba de esa manera, otra pregunta nació en la mente de Momonga. ¿Cómo se había atrevido a retar a Touchme? Aún con su propio ítem mundial, y sentado en el trono de los reyes, Momonga tenía pocas posibilidades de ganar, estando a tan corta distancia. Pero eso habría otra pregunta. ¿Por qué Touchme había saltado hacia atrás? ¿Por qué haría eso un guerrero cuerpo a cuerpo como lo era Touchme? Por más que lo pensaba, Momonga solo podía pensar en una posible respuesta para ese extraño comportamiento: miedo. Quizás, por ese breve momento, Touchme dejó de pensar como el duelista que era, abandonó la lógica que regía los combates en Yggdrasil, y cometió lo que posiblemente hubiese sido un suicidio si Momonga hubiera tenido la intención de lastimarlo. ¿O quizás solo estaba confiado en su abrumadora fuerza? Sí, quizás era eso. Un portal se abrió frente al trono. Con la velocidad de un rayo, la primera en salir por él fue Shaitear, envuelta en su armadura carmesí. Seguido a ella, Albedo, aún con el traje de Miko, caminaba arrastrando las pesadas cadenas que tenían como propósito contenerla. Y tras unos segundos, Aura y Mary hicieron acto de presencia. Los elfos se veían agitados. Aura estaba sudando. En ese momento, solo a Ulbert le pareció extraño que tardaran un poco en anunciarse. Shaitear, antes de decir una sola palabra, miró con intriga a los seres supremos. Le pareció extraño que estuvieran tan distanciados uno de otro, y aunque había algo de tensión en el aire, nada indicaba que se fuera a desatar una pelea. Aún así, Shaitear no dudaba de las palabras de Aura. Sabía que aquel miedo que había visto era auténtico, por lo que supuso que esto bien podía ser un acto de los seres supremos, para no demostrar debilidad frente a Albedo. Pero aun si eso era así, como guardiana, si los supremos no se encontraban peleando, Shaitear solo tenía un trabajo. La vampira y la sucubo se arrodillaron, y al verlas, Aura y Meryl las imitaron. He traído a Albedo como ordenó, Momonga-sama. Declaró Shaitear. Algo extraño estaba oculto en esas palabras, y al notarlo, Ulbert se adelantó, y no dejó que Momonga diera la primera palabra. ¿Un portal? ¿Por qué usaste un portal para traerla? Shaitear, preguntó curioso el demonio cabra. Shaitear no era tan ingeniosa para mentir, por lo que dio una respuesta que salía auténticamente desde su corazón, una respuesta digna para ser escuchada por un ser supremo. Hacer esperar a los seres supremos es una ofensa. Por ello, pensé que era mejor usar el portal para evitarnos el largo recorrido de regreso. ¿Estuvo mal? ¿Debí pedir permiso para hacerlo? Ulbert-sama, la vampiro respondió tal cual lo haría otro guardián. Ulbert lo consideró, esa respuesta tan digna, pudo haber venido del propio Demiurge. Entiendo, dijo fríamente Ulbert, casi dejando en claro que hasta ahí llegaba su pregunta. Shaitear bajó la mirada al suelo. La vampira se sintió atacada debido a la pregunta. Era casi como si Ulbert hubiese querido corroborar el verdadero propósito de sus acciones, como si buscara algún motivo oculto y no se equivocaba. Shaitear mentía. Le dolía en el corazón mentirle a un ser supremo, sobre todo uno que había sido buen amigo de Peroroncino, pero por el bien de todos. No podía decir que usó el portal por el miedo a ver pelear a los tres seres supremos. Simplemente, no podía declarar eso, o podría meter en problemas a Aura. Shaitear. Protege a Aura fue una de las últimas órdenes que Shaitear recibió de Peroroncino, y la única razón por la que se atrevía a mentirle a los seres supremos, Momonga incluido. Tras ese pequeño momento de duda, Momonga se puso de pie, e instintivamente, los guardianes presentes bajaron un poco más sus cabezas. Pueden ponerse de pie, declaró Momonga. Aura, Mary y Shaitear lo hicieron, solo Albedo permaneció con su frente tocando el suelo. Esa orden también fue para ti, Albedo, agregó Momonga. Albedo estaba siendo juzgada en este momento, realmente no se creyó digna de recibir tal gentileza por parte del Supremo. Él hizo ver que esas palabras no eran una orden, sino una muestra de cariño del Overlord. Claro que Albedo no se vio mal por pararse de inmediato, aunque sí causó ciertos gestos de duda en Touchme y Ulbert. Lo lamento, Momonga-sama. Dijo Albedo mientras se ponía de pie. Solo, no me sentí digna de levantar la cabeza frente a usted. En una situación como esta, el tono dulce, esa mirada llena de pena, las lágrimas a punto de salir. Había algo en ese rostro y esas palabras que hacía hervir la sangre de dos seres supremos, aunque cada uno, por distintas razones. Albedo, dijo fríamente Momonga,
como si no hubiese escuchado aquellas dulces palabras de la súcubo. Sí, Momonga-sama. Le respondió triste por escuchar aquel tono aún duro y frío. No. Confiaste en mí, acusó Momonga. Con pánico, y a pesar de encontrarse en una situación delicada, Albedo respondió rápidamente: no diga eso, por favor. Momonga-sama, le suplicó, yo pensé que Yuri Alpha. Momonga alzó la mano y cortó en seco a la súcubo antes de que se excusara. No. He dicho que dudaste de Yuri Alpha, he dicho que dudaste de mí. Mientras las luces rojas en las cuencas de Momonga brillaban con intensidad, un miedo al desconcierto hizo que Albedo se quedara boquiabierta mientras observaba al Ser Supremo. Al ver que me hirieron, continuó Momonga. ¿Tú realmente creíste que moriría por algo como eso? Momonga-sama. Balbuceó confundida Albedo. Has declarado que despertaste a Rubedo por miedo a que fuéramos asesinados. Atacaste a tus compañeros, desobedeciste las órdenes que se te dieron, y te atreviste a pensar que no podríamos salir vivos de aquella situación si no hacías algo al respecto. Por eso yo te pregunto, Albedo, ¿tan frágil te parezco? El aura azabache se manifestó. Touch me sonrió desde el interior de su casco. Ulbert también parecía disfrutar del momento. Ambos notaron de inmediato el juego de Momonga. Albedo no esperaba esto. Momonga no estaba declarando la traidora o torpe. No cuestionaba su decisión en base a la lógica, sino al respeto que todos debían tener con los seres supremos. Además, esas palabras, esa forma de hablar, para Albedo, ese trato por parte de Momonga, significaba algo más allá de sus acciones de esta noche. Ahora que lo pensaba, ¿por qué solo estaban presentes Aura, Mary Jaitear? ¿Por qué solo se encontraban los guardianes sobre los cuales Albedo no tenía influencia? Por un momento, la idea de haber sido descubierta cruzó por la mente de Albedo, mientras se preguntaba en dónde se podrían encontrar Pandora Sactor y Aureole. Yo no creo que Momonga sea débil. Momonga-sama es fuerte, tan fuerte que ninguna de las creaciones de los seres supremos podría jamás hacerle frente. Pero ridículo, se escuchó decir al Overlord. Albedo se mostró a cada momento más desesperada. La paranoia crecía al igual que su miedo. No había planeado este escenario, y no comprendía el comportamiento de Momonga, que hasta hace un rato parecía ser compasivo. Claro que Albedo no tenía manera de saber que esta era la forma del Overlord, para mostrarle a Touchme que podía ser cruel y castigar a esta guardiana. Es ridículo que intentes excusarte con palabras, cuando tus acciones ya han dado testimonio de tus pensamientos. Albedo, has dudado de mi juicio y de mi fuerza, y si no es por eso, ¿qué otra razón tendrías para despertar a tu hermana, aún contra mis deseos? Albedo estaba temblando, ya no lo dudaba. Había sido descubierta. Agachar la cabeza y suplicar a su amado que no lo odiara era todo lo que quería hacer Albedo, pero antes de que pudiera hacer tal cosa. Albedo, por dudar de mí, te declaro culpable. Las miradas de sus amigos, llenos de dudas, se dirigieron hacia Momonga. Albedo agachó la cabeza, y con dolor, Jaitear apretó su lanza y se preparó para recibir la orden de ejecución. Mientras su frente tocaba el suelo y lloraba desconsolada por su estupidez, Albedo se arrepintió por creer que podría engañar al gran maestro que unió a los seres supremos. Perdón. Fue todo lo que dijo la súcubo, mientras esperaba su final. Momonga-sama. Susurró Jaitear con dudas. ¿Puedo pedirle ser yo quien realice la ejecución? Confío en poder hacerlo con un solo ridículo. ¿En qué momento dije que la ejecutaríamos? Albedo subió la cabeza y miró con desconcierto al Overlord. Momonga vio a la guardiana con el rostro torcido por el dolor y la duda. Albedo, eres culpable por dudar de mí, y por eso serás castigada entonces. Eres inocente de traicionarnos. Comprendemos el significado de tus acciones. Mereces el perdón por algo que hiciste con miedo, pero que dudes de nosotros, que dudes de quienes gobiernan a Nazarik. Eso a futuro podrá causarnos problemas. Albedo, aprenderás a no dudar de nosotros, pero lamentablemente esa lección no es algo que podrás obtener por las buenas, así que espero que estés lista para tu castigo. Con lágrimas, y mientras lloraba, Albedo una vez vio lo magnífico de su amo. Si fuera su enemiga, pensaba Albedo, no tengo duda de que sería destruida en un momento, y mis planes no hubiesen tenido la oportunidad de empezar. Antes de ser descubiertos, Albedo agradeció haber nacido bajo el cuidado y compasión de este ser supremo. Si después de eso puede aceptarme de nuevo, cualquier castigo lo aceptaré.
Y si puedo volver a serle útil después de eso, mi corazón latirá contento. Momonga sonrió maliciosamente. La tortura y la muerte eran penas que se guardaba para sus enemigos. Pero para la hija de Tabula, tenía planeado algo más perverso. Un anciano líder de la teocracia tomaba su té de la tarde cuando sintió que le llegaba un mensaje. Aquel hechizo fácil de espiar, y poco confiable, era rara vez usado por los militares, y era aún más entre los altos mandos de la teocracia. Sin embargo, el cardenal aceptó el mensaje que le llegaba, puesto bien podría ser una amenaza de un enemigo que conociera su nombre, o el mensaje de algún aliado desesperado. El cardenal, con dolor, descubrió que la realidad correspondía a su segunda opción. Con un tono carente de emoción, una voz familiar declaró: 3 gorriones sobrevivieron a la tormenta, han prevalecido las hojas del árbol. Pero de las demás aves, perdimos todas las plumas. El mensaje terminó. Era un mensaje en código, era palabras que tenían un significado. El viejo líder se dejó caer en su silla exhausto, e hizo llamar a uno de sus ayudantes. Llama a una reunión urgente, le dijo el viejo líder a su ayudante, el cual salió corriendo de la sala a dar el mensaje. El anciano líder reflexionó sobre las palabras que escuchó: 3 gorriones sobrevivieron a la tormenta. Solo quedaban vivos 3 miembros de la escritura negra. Han prevalecido las hojas del árbol, no han perdido ni utilizado los ítems mundiales de los dioses. De las demás aves, hemos perdido todas las plumas, han muerto los demás miembros de la escritura, sus cuerpos se habían perdido y ya no podrían ser revividos. Mientras esperaba a que sus compañeros se reunieran, el gran cardenal se quedó sollozando sobre su silla, temeroso de lo que ahora pasaría con la humanidad. Mientras el dolor le consumía, solo podía preguntarse, ¿qué criatura había acabado con tan preciadas vidas? En Nazarik un grito desesperado, un aullido colmado de dolor hizo eco por los largos pasillos del 9º piso. Momonga-sama, se lo suplico, no lo haga. Gritaba desesperadamente Albedo, mientras era arrastrada con cadenas por la guardiana del primer piso. Por cómo gritaba, uno podría teorizar que Albedo estaba siendo arrastrada a su muerte. Aunque morir era un precio que ella sin dudar pagaría si eso impedía que le fuera aplicado el castigo al que fue condenada. No olviden entregarle el anillo de resistencia al frío cuando la encierren, recordó Momonga Shaitear, quien llevaba a su prisionera al interior de una fría celda en el piso custodiado por cositos. La vampiro asintió, dando a entender que tomaría seriamente ese recordatorio, pero sin embargo, la misma Shaitear tenía una expresión complicada en su rostro, como si hubiese algo que no le gustara. Albedo, tras escuchar su sentencia, no dejó de gritar y suplicar. Se veía completamente destrozada mientras era llevada por Shaitear. Los molestos gritos no dejaron de escucharse hasta que la vampira arrojó a su prisionera por un portal que conectaba a la prisión helada. Una vez Albedo y Shaitear desapareció a través del portal, nuevos gritos reemplazaron a los de Albedo. Momonga-sama, sé que el crimen de Albedo fue grave, pero no veo por qué tenga que hacer esto. Gritó Aura con gran dolor. Ne-chan tiene razón. Touchme-sama, Ulbert-sama, por favor. Suplicaba Mer con preocupación. A plena vista, los movimientos de ambos mostraban cierta desaprobación al castigo que había dado Momonga sin consultarlos. Había sido un castigo lo suficientemente cruel para hacer sentir mal al demonio, y tan sádico, que pareció excesivo a los ojos del guerrero que hasta hace poco se quejaba por la poca reacción de su compañero. Pero aún así, ninguno de los dos pudo negar lo acertada que había sido esa sentencia que dictó Momonga. Por tanto, no pudieron darle gusto a los gemelos elfos. Y tan solo permanecieron calmados mientras negaban con la cabeza a las peticiones de los hermanos. No. Mer se dejó caer, y quedó arrodillado frente a los seres supremos. Aura se sujetó la cabeza como si le doliera. Parecía más ser la más afectada de los dos. Tan fuertes habían sido las reacciones de estos dos guardianes, que Momonga temía ahora a lo que harían los demás cuando se enteraron de la sentencia que había dictado. A los seres supremos les dolió ver a los pequeños elfos sufrir de esa manera, pero nada podían hacer por aliviar su dolor. Tan solo podían justificarlo para que ellos mismos no se sintieran tan mal. No fue solo Albedo la que cometió errores, dijo Touchme con un tono lleno de autoridad. Sé que también es duro para ustedes, y será duro para los demás, pero tendrán que entender que esto también es... Momonga, intuyendo cómo Touchme terminaría su frase, interrumpió. Esto también es parte de su educación, y entiendo que sea difícil para ustedes,
Pero confíen en que es necesario para que crezcan. Las palabras del Overlord no sirvieron de mucho para animar a los dos guardianes, pero sí fueron lo suficiente para que estos pudieran culparse a sí mismo por lo que estaba por pasar, de tal manera que dejaron de suplicar. Más entonces un nuevo portal se abrió. Y de él salió una persona que no tenía deseos de ver que esta locura continuara. Shaitear salió agitadamente del portal. Había sido rápida al momento de encerrar a Albedo en una de las celdas heladas del piso de hielo. Fue tan rápida por una buena razón. Quería hacer desistir a Momonga de su decisión. Momonga-sama, en presencia de los seres supremos, suplico que el castigo de Albedo sea reducido, solicitó Shaitear mientras se arrodillaba. Imposible, replicó Momonga. La decisión ya fue tomada, Shaitear. ¿O acaso pretendes que me retracte de mi palabra? La vampiro apretó los dientes por la frustración. Con todo respeto, Momonga-sama, ¿cree prudente arriesgarse a sí mismo por un castigo? Momonga agradeció en ese momento que solo Demiurge hubiera entendido lo que significaban las palabras de Clementine. Ahora mismo, solo él podría ser capaz de comprender que el castigo de Albedo no los podría lastimar. Albedo había sido condenada a permanecer encerrada mientras los supremos enfrentaban a los insensatos que causaron todo este desastre. Mientras los demás guardianes observaban con órdenes de no interceder en el combate, Albedo permanecería en su celda sin poder saber nada, sin conocer el destino de los supremos hasta que estos volvieran o murieran. Ese era el castigo de Albedo. Un castigo que era un sinónimo de desesperación. Cuando los argumentos desaparecieron y solo quedaron los gritos, Momonga observó con tristeza a los guardianes del primer y sexto piso. Estaban claramente desesperados y deseosos de impedir que los seres supremos llevaran a cabo tan peligroso acto. Por un momento, Momonga incluso creyó que sería obligado poner a los tres bajo un nuevo juicio de traición, pues se veían capaces a todo, con tal de que sus amos no tomaran tal riesgo. Pero al final demostraron tener menos valor que Albedo. Cuando Momonga se vio molesto, tanto Shaitear como los hermanos elfos se mostraron sumisos y temerosos. No aceptaron lo que querían hacer los supremos, pero comprendieron que no podían hacer nada para detenerlos. Tras recibir la orden de irse de la sala del trono, los hermanos elfos se levantaron y llorando, pero Shaitear, antes de marcharse, declaró: Momonga-sama, esta es su decisión. Lo entiendo, pero no respeto que se expongan a tales riesgos solo por darle una lección a Albedo. Lo respetes o no, no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación. Sí, tienes razón, no tengo idea de cómo detenerlo, y por lo que veo, Aura y Mer tampoco, pero afortunadamente, nosotros no somos los únicos guardianes en la tumba. Informaré a todos los guardianes de área y piso. Buscaremos la forma de detener eso. En otro momento, Momonga hubiera tenido miedo. Si esas palabras hubiesen venido de otro guardián, Momonga estaría preocupado. Pero el ver que la guardiana tomaba decisiones propias y se atrevía a retarlo, hacía que Momonga se sintiera contento por la maravillosa guardiana que su amigo le había dejado. Hasta ahora todos los demás guardianes habían obedecido ciegamente las órdenes que se les daban, incluso Mer y Aura. En esta situación desesperada solo lloraban. Emocionado tras escuchar esas palabras, Momonga solo podía aguardar emocionado para saber a qué brillante conclusión llegarían los guardianes para afrontar esta situación. Pero por más que le gustara la situación, Momonga no podía permitir que otra guardiana realizara acciones que pudieran confundirse con una traición, por lo que debía quitarle el poder a Shaitear en este momento, aunque eso significara restarle valor a la conclusión a la que ella sola había llegado. Momonga rió. En ese caso, Shaitear, veamos qué tan lejos puedes llegar con esto. La vampiro sangre pura observó confundida a su amo. No entendía por qué éste se veía tan feliz pese a la declaración tan ruin que la guardiana había hecho. No se dio cuenta de todo el poder que Momonga le arrebataría con simples palabras. Shaitear Bloodfallen, guardiana del primer, segundo y tercer piso. En el nombre de Ain Soal Gaun, te ordeno que informes a los guardianes de piso y área. Les ordeno que vengan a mí con un mejor plan. Los reto a encontrar una forma de detenerlos. Los ojos del Overlord brillaban, eran testimonio de su poderío. Ahora, pueden retirarse. Shaitear quedó con la boca abierta, sorprendida por el movimiento que su amo se había hecho. Los hermanos elfo dejaron de llorar. Shaitear había mostrado valor y determinación al hacer tales declaraciones contra los seres supremos, pero Momonga, al hacerlo una orden, le quitó a Shaitear toda la fuerza que ese acto le había dado. La vampiro sonrió con emoción, extasiada miró al hombre que adoraba.
aquel que le había recordado que no era más que una esclava bailando en la palma de su amo. Al convertir la rebelión de Shaitear en una orden, liberó a la vampira de su crimen, y le arrebató cualquier poder o credibilidad que la guardiana hubiera ganado en un simple acto. Fue completamente derrotada. Pero ahora que se le había ordenado. Definitivamente. Cumpliré esta orden a toda costa, Momonga-sama. Sin importar que tengamos que mantenerlos encerrados. Declaró Shaitear con felicidad. Riendo, alegre por la nueva actitud de Shaitear. Momonga le respondió entonces: no te atrevas a decepcionarme, Shaitear. Llega aquí con la mejor resistencia que puedas crear. Demuestra de lo que una guardiana es capaz, Shaitear. Felizmente, Shaitear se retiró de la sala para trazar su plan, y siguiéndola, con emoción y los niños renovados, los elfos la siguieron. Al verlos tan emocionados, Momonga se alegró, aunque también comenzó a arrepentir. No quería imaginarse en qué locura pensarían los guardianes para mantenerlos a salvo. Siento que voy a lamentar haber dicho eso, se dijo a sí mismo el Overlord. Tras cerrarse las puertas de la sala del trono, y quedar completamente solos, los otros dos seres supremos, que habían permanecido en silencio todo este tiempo, estallaron, mostraron su ira. Momonga, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Le reprochó el demonio cabra. ¿Has pensado en qué medidas querrán tomar para mantenernos a salvo? Acusó el santo guerrero. Vamos. No creo que nuestra situación sea tan mala. Al final, si sus medidas son demasiado extremas, siempre podremos usar nuestra autoridad para negarnos a todo, ¿verdad? Esa pregunta al final demostró que Momonga no confiaba en este pensamiento. Los dos seres supremos suspiraron pesadamente. Ya nada podía ser cambiado. Esperemos que así sea, Momonga le respondió. Cansa el caballero insecto Touchme. Al menos es mejor que lo hagan por nuestro mandato a que lo realicen a nuestras espaldas. Además, Demiurge sabe que tenemos ventaja sobre el lancero, así que seguramente guarda silencio y nos ayudará a que las medidas no sean tan extremas. El nombre de ese genio salió a la luz. Momonga recordó que debía buscar un momento para agradecerle a Ulvert por crear de esa manera al guardián que tanto les había ayudado hasta ahora. Entonces, ¿qué haremos por ahora, Momonga? Preguntó Touchme. ¿A qué te refieres? Les ordenaste organizar una reunión. Puedo adivinar entonces que no planeas atacar de inmediato al lancero, ¿verdad? Un momento de silencio se formó. ¿Lo olvidaste, cierto? Acusó Ulvert y el Overlord respondió con silencio. ¿Olvidaste al lancero? Gritó Ulvert. Estaba muy preocupado con todo lo que pasó. Entre Albedo y Rubedo, no pensé en ese sujeto. Es la única persona que nos ha podido hacer frente. Tenían ítems mundiales. ¿Cómo pudiste olvidar? Touch me interrumpió. Está bien. De hecho es lo mejor. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Touchme? Tenían 2 ítems mundiales y una habilidad muy rota. ¿En qué mundo dejarlo ir está bien? Piénsalo, Ulvert. ¿Sabemos cómo encontrar al lancero? No hubo respuesta. Incluso si volvemos al reino, ¿tenemos garantía de encontrarlo? No. Pero esa mujer Clementine dijo que esos sujetos eran de la teocracia. Podríamos ir y quizás no los encontremos. Fueron a la capital por algo. Incluso si Clementine dijo la verdad, seguramente se tomarán un tiempo antes de volver a su nación. Tiempo que vamos a necesitar para recargar nuestras magias mundiales. Touch me tenía la boca llena de razón. El tiempo de recarga de esos hechizos era de 3 días, y si la información de Clementine era correcta, las necesitarían para asesinar a ese sujeto de la lanza con seguridad, pues si tiene objetos anti-muerte, Momonga no sería demasiado útil, y lo mejor sería eliminar a ese hombre rápidamente antes de que muestre alguna otra carta del triunfo para poder arrebatarles los ítems mundiales. En ese caso, sugiero esperar una semana. En ese tiempo nos relajaremos un poco, le sacaremos más información a Clementine. No hubo objeción. Tras eso, todos, cansado por las penas que habían pasado, determinaron un descanso de 12 horas, y anunciaron un cierre total de la gran tumba de Nazarik durante ese tiempo. Momonga quería ir a tomar un largo baño. Ulvert estaba deseoso de ir al piso de Demiurge para disfrutar y relajarse en esos dominios. Touch me deseaba volver a su cuarto, y llamar a una cierta sirvienta que le ayudaba con los deseos que crecían en él más antes de separarse. De manera retadora, Momonga le preguntó a su amigo: ¿ese te pareció suficiente castigo? Touchme no respondió.
Solo rió y se alejó. No podía negar que Momonga había sido cruel, que ese castigo era apropiado, y aunque esto le convencía de que Momonga no tenía deseos lujuriosos por Albedo, esto también causaba cierto miedo en Touchme. Un grifo. Gritó Aesio, el vigía estrella del pueblo Carne, y antiguo ranger de un equipo de aventureros. La primera luz de alba hizo brillar como una llama a las armaduras de los dos hombres sobre la bestia alada. Las personas que escucharon el grito del vigía, hicieron tocar las campanas para convocar a la campeona de carne. Debido a las órdenes de una mujer llamada Entoma Basilisa Z, quien les escribió una carta, los aventureros vigías debían de tocar las campanas ante un ataque. Y tenían órdenes específicas para enfrentar escenarios especiales. Un ejemplo de esto era el cómo debían actuar contra un mercenario solitario o un grupo de soldados intentara invadir Carne, en cuyo caso los aventureros debían tocar las campanas y convocar a Henry. Y si la amenaza fuera demasiado grande, incluso debían apoyarla en la batalla. Pero en el caso de enfrentar a un enemigo alado, Aesio miró el pergamino que tenía en sus manos. Contenía el hechizo, mensaje, que debía dirigir a esa mujer llamada Entoma en situaciones como esta, pero el vigía no quería hacer uso de él, no quería que aquellos que valientemente se acercaban, terminaran asesinados por aquellos seres de monstruosa que superaban incluso a Henry. Mientras sujetaba el pergamino, el ex aventurero rogó porque esos valientes estúpidos bajaran, así al menos tendría la oportunidad de terminar prisioneros cuando fueran derrotados por Henry. Bajen, suplicaba Aesio. En un último momento, hizo algo que bien pudo costarle la vida si hubiera sido escuchado por un sirviente de sus captores. Bajen. Gritó con fuerza. Y con una sonrisa vio cómo los valientes invasores perdían altura. Eso alegró de enorme manera a Aesio, pero también le preocupó, ¿qué clase de bastardo con tan buen oído montaba sobre aquel grifo? Se preguntó. Dado que el enemigo alado se volvió terrestre, Aesio no llamó a esa mujer llamada Entoma, y solo se limitó a ver lo que le era habitual. Observó a Henry salir de su casa aún bostezando, lista para enfrentar a los valientes estúpidos que deseaban retar a la mujer que venció al legendario capitán guerrero Gasef. Si quienes atacaban fueran mercenarios comunes, serían derrotados por Henry en un parpadeo. Se les ataría y posteriormente serían llevados por aquella hermosa mujer llamada Solution hacia un lugar desconocido. Pero por las finas armaduras que llevaban, sumado al hecho de que viajaban en un grifo, parecía que esta vez, a Henry no le sería tan fácil enfrentar a estos tipos. Aesio bajó rápidamente de su puesto, y se puso al lado de la que por ahora era su líder. Buenos días, Henry. Buenos días. Respondió mientras se frotaba los ojos. ¿Quiénes son esta vez? Parecen ser soldados. Henry bostezó largamente y contestó. Los mercenarios atacan a medianoche, los asesinos durante la madrugada, y ahora tenemos soldados atacando a primera hora de la mañana. Es como si esas personas tuvieran algo en contra de dormir. Aesio rió, aunque podría parecer una broma. Henry realmente sufría por lo poco que llegaba a dormir debido a los ataques, que siempre eran nocturnos. Henry. Gritó un joven de cabello rubio. Era el mismo muchacho que salía de su cabaña cubierto de hierbas cada vez que sonaba la campana. Firea. Una vez reunidos los dos protectores oficiales del pueblo, dado que ambos se habían subordinado a esos tres monstruos, Aesio informó a Henry y Firea del número de enemigos, y sus cualidades. Eran tan solo 3 contando al grifo, un número demasiado pequeño, pero lejos de relajarse, esa cifra tan baja preocupó a Henry, pues la última vez que un grupo tan pequeño los atacó, Clementine barrió el piso con todos. Los invasores y Henry se encontraron a 500 metros de la entrada al pueblo Carne. Y recién cuando pudo ver tan cerca a los enemigos, Aesio silbó, y llamó a todos los aventureros que aguardaban. Esa acción había sido motivada por los escudos grabados en las armaduras negra y plateada del enemigo. ¿Los conoces? Le preguntó Henry después de ver la fiera mirada en el ex aventurero. A uno de ellos. Respondió. Aesio observó al caballero perfecto de armadura negra, aquel que no llevaba casco y tan solo tenía una espada colgándole de la cintura. Reconocía ese cabello rubio y esos ojos tan azules como el mar. Era sin lugar a dudas el hijo de un noble del Imperio Barut, un genio de la espada a quien el emperador de aquella nación había obsequiado una armadura de adamantina encantada. Se llama Nerempel,
Es uno de los 4 caballeros imperiales de Barut, respondió con algo de preocupación en su voz. Quizás en otras circunstancias Aesio hubiese mencionado los extraños materiales de los que estaban hechos esa espada y armadura, pero parecía irrelevante cuando se comparaban con el extraño equipo que tenía Henry, por lo que le pareció irrelevante comentar los equipos. Además, aunque apreciaba a la joven, Aesio estaba interesado en ver un combate entre estos, y seguramente también lo estarían sus demás compañeros. El resto de los aventureros llegaron, y aunque el jinete del grifo parecía asustado, Nimble solo sonrió lleno de confianza y declaró: mi nombre es Nimble Arque de Leanoch, uno de los 4 caballeros imperiales al servicio del emperador Hirnknib Runefarlo del Nix. Y he traído un mensaje a nombre de mi señor, para aquellos que gobiernan estas tierras. Tras declarar aquello el caballero quedó en silencio y esperó respuesta. Henry miró de manera complicada al caballero. Algunos de sus enemigos se habían presentado en el pasado, pero era la primera vez que llegaba uno con un nombre tan largo, y que encima parecía esperar una respuesta primero. Henry se esforzó en entender. Tras rendirse con eso, intentó recordar el nombre que le había mencionado a Aesio. El combate no había empezado, y Henry ya había perdido el primer asalto. Ah, esto, Nix-san, dijo Henry refiriéndose al caballero. ¿Qué? Preguntó casi a sí mismo Nimble. ¿Qué dijo? Preguntó confundido, esta vez al jinete del grifo. Creo que lo confundió con el emperador. Respondió el jinete con miedo por la expresión de su compañero. ¿Qué? ¿Pero qué clase de? Nimble torció su rostro por la furia. Error. Mi nombre es Neremple, y he traído un mensaje en nombre del gran emperador Hirnknib Runefarlo del Nix. Henry sonreía, pero su mirada estaba vacía. ¿Por qué todos tienen que ser tan raros?, se preguntó la campeona de carne. Jaja, ya entiendo. Entonces. Henry hizo un momento de silencio intentando recordar. Nimble-san. Al ver que la furia de su enemigo no creció, Henry continuó. Sí, Nimble-san. Lamentablemente los gobernantes de este lugar no se encuentran presentes, así que, ¿podría volver en otro momento? Los aventureros lucharon por contener la risa. Pero, sí será. Nimble sonrió nervioso. Tenía órdenes de realizar una visita pacífica, pero de no ser así, ya habría tomado la espada en su cintura, mas en su lugar, lo que tomó fue un pergamino. Escucha, niña. Hemos venido desde el Imperio Barut para entregarle esto a quien dirijan las defensas de este lugar. Esto es parte de una misión de paz. ¿Entiendes? Necesitamos que alguien con autoridad lea esto, y nos ayude a llegar a un acuerdo. Hemos venido para organizar una reunión entre el emperador de Barut y los conquistadores del pueblo carne. Así que ve y llama a quien esté a cargo. Declaro. El frustrado caballero. Henry quedó en silencio. Hasta ahora había enfrentado a mercenarios, espadachines osados, asesinos y una psicótica que casi la mató. Pero ante esto, Henry casi sentía que extrañaba el ataque de Clementine. Desde que fue nombrada campeona de carne, Henry no había hecho más que pelear, entrenar y obedecer las órdenes que le llegaban. Pero no tenía la más mínima idea de cómo tratar con un extranjero que no quería pelear. Y por lo poco que sabía, entendía que una mala palabra podía iniciar una guerra y eso la asustaba. Sencillamente, una campesina ajena a la vida política no sabía cómo debía tratar con un emisario de paz. En primer lugar, le daba miedo tratar con alguien tan cercano al gobernante de una nación. No quería que sus acciones le causaran problemas a su benefactor y, ¿por qué no simplemente me atacas? ¿Por qué lo complicas?, pensaba Henry mientras mantenía su sonrisa y mirada vacía. La vista era hermosa. El ver al noble caballero frustrado intentando lidiar con la guerrera inepta en asuntos políticos pareció sumamente gracioso a los aventureros, pero por mucho que lo disfrutaran debían ayudar, querían ganar el favor de sus captores. Aesio dio un paso al frente. Caballero imperial de Barut, Nimble Arque de Leanoch. Se encuentra usted en presencia de Henry Emot, la campeona de pueblo carne, nombrada por los grandes gobernantes de estas tierras, Ahins, o Ali Gansama, quienes lamentablemente no se encuentran presentes. Nimble vio desaparecida su frustración, su rostro expresó sorpresa mientras se cuestionaba el título de campeona que le estaban atribuyendo a esa chica. Cabello rubio, vestido blanco, pelo atado en un trenza, entre 15 y 16 años, se repetía Nimble mientras analizaba a la joven.
Un rostro inocente y una apariencia general que recuerda a una princesa guerrera, pensaba Nemble mientras recordaba aquella descripción que debía conocer cualquier espadachín. Ahora mismo estaba frente a la persona que venció a Gazef.